Entonces, ahora proseguimos al tercer ponente del día de hoy. El tercer ponente del día de hoy es el señor Albert Masdeu, de Logos Astrológicos, que nos va a acompañar desde España. El señor Albert Masdeu es uno de los organizadores del Congreso y de la misma manera es el astrólogo y director de la Escuela Astrológica Logos Astrológicos en Cataluña. Albert también es uno de los organizadores del code y probablemente de futuros codes también en los próximos meses y años. Entonces, la ponencia del señor Masdeu hoy es la primera lección que aprendí en la astrología. Les recordamos a todos que si tienen alguna pregunta, por favor, háganla en la sección de preguntas y respuestas o Q&A. El señor Masdeu tendrá 45 minutos de exposición. Cuando le resten 5 minutos, pues le voy a decir el anuncio y lo voy a interrumpir brevemente. Así que, Albert, ¿estás ahí? Pues sí. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué hay? Todo bien, gracias a Dios. Muy Un, bien. un placer hablar con usted nuevamente. El placer es todo mío y, en fin, qué honra escuchar verdaderamente a estas dos personas, estos dos grandes maestros que me han precedido y que han puesto muy alto el listón de la excelencia. Entonces, bueno, pues mi presentación o mi ponencia se va a centrar a lo mejor en cuestiones a lo mejor un poco más centradas en temas vivenciales, ¿no? Y también en la conexión que tiene, una conexión de índole afectiva, de acuerdo, en mi entrada en el ámbito de la astrología con ciertos criterios, ciertos modelos, de acuerdo, que se corresponden con la tradición. O sea, básicamente el pensamiento hermético, básicamente la filosofía griega, las raíces, pues tanto en el mundo mesopotámico como en el mundo egipcio, y luego en posterioridad pues, su desarrollo a través de Grecia, y sobre todo la enorme fascinación que generó en un momento dado pues, todo lo que es el cauce ecléctico de esas diferentes corrientes de pensamiento, esas diferentes corrientes de pensamiento en cuanto a el desarrollo de lo que es el nudo o la médula de la tradición. Entonces, básicamente, sobre lo que voy a hablar es precisamente sobre esos criterios que de alguna manera sintetizan la condición de este cauce de conocimiento que aúna pues, a toda la tradición astrológica desde los primeros tiempos, de acuerdo, en que ya vamos viendo cómo se va desarrollando un sistema que, aunque es variopinto y tiene muchas distintas fractuosidades y hay muchos canales, como bien sabemos, pues guarda como fondo y como sustancia pues un principio pues con una base coherente muy potente. Entonces, lo que voy a hablar en la ponencia de hoy es sobre la primera y principal ley de los astros, sobre las leyes secundarias y primordiales de los astros. Voy a hablar sobre el mundo, lo que es el mundo desde el punto de vista de esta concepción. Voy a hablar sobre el mecanismo del mundo, sobre qué es la naturaleza en lo natural y sobre qué es el tiempo en lo temporal. Esta va a ser pues mi pequeña aportación, que es una aportación humilde porque no creo que vaya a mencionar nada que resulte novedoso, de acuerdo a gente pues ilustrada como la que me está escuchando, de acuerdo, pero que tiene un enfoque que para mí es extraordinariamente importante en el sentido de que de alguna forma consolida lo que son criterios que podemos encontrar en todos nosotros y por lo tanto contribuye a a la, a la koiné, ¿no? O sea, a la comunidad. Entonces, tres son las realidades que forman y componen y constituyen más perfectamente el intelecto del hombre. Es decir, tres son principios como la causa, la razón y la naturaleza. Entonces, la causa precede a lo causado, la razón produce el entendimiento que compone y divide, y la naturaleza constituye para cada una de las cosas no solo el ser, sino también el ser de tal modo.
Tenemos en esta reverberación una consideración, aparte de lo que es el movimiento y el intelecto universal, en la vibración que tiene en todos y cada uno de los seres que conforman pues, la realidad natural en medio de la cual nosotros estamos envueltos. O sea, estamos en un sistema que es un sistema natural. La razón proviene de la causa y de ambas proviene la naturaleza. Hay que tener en cuenta que entre estas primeras, la causa es el principio que precede a su efecto en la razón de la sustancia y no de la palabra. Es decir, tenemos un principio que es un principio de potencia, ¿de acuerdo? La razón es cierta organización que precede a la causa y que ordena el conjunto de las cosas a partir de los principios. Esta ley es la ley de los astros, que es la disposición igual y perpetua de su movimiento y que produce y modera el mecanismo del mundo, y a través del cual el mundo y lo mundano pues no son regidos por ninguna coacción, sino a través de un acuerdo. Hay un acuerdo entre todos los órdenes que están implicados dentro de este sistema global. Y puesto que la ley de los astros tiene una doble significación, según una se dice que el movimiento que mueve todo, y según otros se describe como un movimiento sin movimiento que lo mueve todo. La naturaleza también es cierto vigor universal y especial que nace a partir de la causa y la razón, naciendo primero en el cielo, cuatripartito, ¿de acuerdo? Según los cuatro elementos y las cualidades principales, cualificado y cuantificado en lo universal y en lo circular, difundiendo sucesivamente las diferentes cualidades de las cosas. Y entonces lo llamamos vigor universal y especial, porque obran todos y en cada uno según su propia fuerza cuantitativa y cualitativa. Tenemos, por lo tanto, un orden, que es un orden supralunar, y un orden que es un orden de acuerdo infralunar. Es decir, tenemos dos órdenes, un orden en el cual se da la naturaleza de los seres inferiores, en el cual se producen todos los cambios en las cosas a partir de los principios asociados a la condición del espacio y a la condición del tiempo. Entonces, nace a partir de la causa y la razón, una causa y razón eterna inmutablemente, y reparte mutablemente sus sucesivas cualidades generales y especiales. Decimos que nace primero en el cielo, porque el cielo es el inicio de la naturaleza, es decir, se descubre como su obra primera. Hay que tener en cuenta que lo universal y lo singular, aquel vigor se dice de cuatro partes a causa de los cuatro elementos, por cuyas cualidades opera todo sobre ellos. Se describe como cuantificado, no cuantificante, cualificado, no cualificante, porque la cualidad de la naturaleza es cualificada, es decir, imbuida de cualidad, como la naturaleza del fuego está imbuida del calor y está imbuida de la sequedad. Entonces, esta cualidad no es cualificante, es decir, que no produce cualidades en las cosas, sino que incita a los efectos de las cualidades en las cosas. Entonces, aunque la cualidad del fuego, es decir, el calor y la sequedad, haga que las cosas se sequen, ¿de acuerdo? Siendo accidentalmente húmedas, sin embargo, no impone las cualidades en las cosas, sino que saca a la luz los efectos de las cualidades que están en las cosas potencialmente. Hay que tener en cuenta que solamente el nous, es decir, solamente la inteligencia universal de la que creció la naturaleza, es cualificante. Es decir, solamente a partir de la mente universal podemos decir que las cosas adquieren cualidad. Es decir, infunde cualidades naturales en las cosas. Esa es la propiedad del nous. La naturaleza, nacida por su parte, difunde cualidades diferentes en los seres singulares, no cualificando, sino operando. Es decir, saca a la luz las cualidades excitándolas. Tenemos, por lo tanto, dos órdenes importantes. Un orden que es el orden de lo supralunar, que es un orden en el que se producen diferentes evoluciones relacionadas con principios que son universales, que se corresponden con la condición del intelecto primero, que se difunden a partir de los cinco ministrables, es decir, las cinco esferas que se corresponden con las esferas de los planetas. Y luego tenemos ese orden, o sea, de ese orden, que es un orden que está relacionado con la determinación, tenemos el ámbito de la necesidad.
El ámbito de la necesidad se da en la esfera inferior, es decir, se da en la esfera en la que existe el potencial de crecimiento que representa el orden de la naturaleza, que como bien sabemos está asociado a la luz. Puede decirse algo similar de la cantidad. Se sigue diciendo sucesivamente porque cada una de las cosas nace de otra en su propio género. Por lo tanto, estas tres, es decir, causa, razón y naturaleza, forman primero el intelecto para la aptitud del conocimiento y de allí lo disponen para el discernimiento, y al final lo constituyen con precisión según la imagen de la vida del ser viviente, según la noción eterna, según el mundo inteligible y según el conocimiento predefinido de las cosas. Es decir, es un principio de emanación a partir de la inteligencia universal o de la conciencia universal que paulatinamente y en sucesivas etapas, de acuerdo, atravesando los diferentes niveles hasta la encarnación, llevan al nivel del centro de este sistema, es el centro que nosotros ocupamos, el principio que detona los procesos de transformación que asociamos a la vida. Entonces, el intelecto, transformado en conocimiento divino, explora e investiga qué es aquella causa y cuál es su efecto. Quiere decirse, por lo tanto, que a partir de ese proceso, que es un proceso de descenso desde la condición superior del intelecto y del nous, llegamos al punto en el que en su máxima condensación, de acuerdo, la mente, de acuerdo, transforma ese conocimiento divino y está en condiciones a partir de la experiencia de la vida y de lo vital, de explorar qué es aquella causa y cuál es su efecto. Por lo tanto, aquella causa, esa es causa primera, es lo que los antiguos llamaron toagatón, el bien, es la fuente de luz, es el semillero de vida, es el nous, y es llamado la plenitud de la ciencia y el bien de la bondad divina. Se ubica a lo largo de cada cuerpo del mundo, a modo de círculo, y ya extrínsecamente se dispone, rige y se compone el conjunto de las cosas. Y no cesa de perpetuar todo con ardiente y sempiterna agitación, tanto para procrearlo como para conservarlo. Es decir, tenemos un principio de emanación, un principio que estimula, el principio vital, un principio activo, y tenemos un principio pasivo que es el que reacciona y por lo tanto crea de acuerdo en el ámbito de lo corruptible y en el ámbito de lo que se transforma, de acuerdo a aquello que emana pues, de la inteligencia divina. Y allí están circunscriptos en género, en especie, en singularidad individual, todo lo que es material, es decir, el mundo, el mecanismo del mundo. El tiempo y los elementos engendran en lo temporal, bajo esas condiciones. Y allí tejido el tiempo, la sucesión ineluctable, la disposición de los siglos, la meta de todo lo temporal está trazada con el dedo de ese principio ordenador general que está operando a través de la determinación en relación al movimiento de los astros sobre el templado, es decir, sobre la condición de los elementos como están distribuidos a partir de un orden, que es el orden como lo definió Aristóteles de los diferentes lugares naturales que les corresponden a cada una de las manifestaciones de eso, de la sustancia. Es decir, cada uno de los niveles a través de los cuales se manifiesta la materia y de los que participan todos los entes naturales en el orden y en el orbe sublunar. Entonces, allí está el nudo de la perpetuidad, es decir, lo que vincula la necesidad de acuerdo con la determinación, lo que vincula la inteligencia de Dios con la actitud del alma, del principio natural de apertura a la acción de lo divino a través de la transformación y a través de los procesos de encarnación y de paulatina densificación de ese principio universal que emana de la mente de Dios. Entonces, lo que está orientado, de acuerdo dentro de esta condición, en la infinitud, comienza con el tiempo a partir de la eternidad y se resuelve en el seno de la eternidad, agotado por un circuito más largo, es decir, de la unidad se aleja hacia el número, de la estabilidad se mueve hacia el movimiento. Lo propio del tiempo es que cambia, y lo propio de la eternidad es que de ella nace y hacia ella debe resolverse todo lo que se expande hacia la inmensidad.
Entonces, la mente divina desempeña su función continuamente, pero no cesa de sustentarse a sí misma a través de la acción de la sustancia, cuando la sustancia a partir de su estímulo va generando la transformación y la múltiple variedad de todo lo que son los entes vivos. Hay que decir que dentro de este sistema, el sistema natural, el sistema sublunar, el sistema de los elementos, cada uno de los entes naturales replica en su condición la condición de totalidad. Ente natural, desde el punto de vista de Aristóteles, se corresponde con la idiosincrasia de un ser, de acuerdo, que convoca una forma. Y esa forma está presente en la mente de Dios. Es decir, la unidad participa de la totalidad y es a partir de la totalidad que todo se repliega alrededor de cada ente, de acuerdo, que nosotros podamos considerar separado. Es decir, lo singular participa de lo universal y lo universal participa de lo particular en una secuencia que parte desde el nivel del nivel del intelecto universal y que desciende hasta la condición de emanación, ¿de acuerdo? O mejor dicho, de resonancia con lo que es cada uno de esos entes en sí. Por decirlo de alguna manera, podemos colocar en el centro de ese sistema cualquier ser, por humilde que sea, y el universo en relación a lo que ese ser es en cuanto a su forma se repliega. Y todo lo que es el universo alcanza su sentido en relación a ese ser individual. Al referirme individual me refiero a la condición de no divisible, es decir, a la condición de una sustancia. No sé, me están comentando que se ha cortado el audio, ¿es posible? No, no, está bien. No, el audio está bien. Vale, vale, pues muy bien. Es que me ha parecido verlo en un... Bueno, hay que tener en cuenta que la mente divina pues desempeña su función, como estábamos diciendo, continuamente. Entonces, por esta mente, pues los principios, las estrellas, ¿de acuerdo? Con aspecto, a través de sus esferas, perfeccionan con premura pues, los círculos que van formando y sus órbitas, a la vez que se afirman pues, por la majestad de esa mente divina y transfieren la vitalidad a los cuerpos terrenos y elevan el espíritu a partir de ese principio. Hay que tener en cuenta, desde el punto de vista de lo que estamos comentando, cuando se habla de la naturaleza ígnea de los cielos, que su origen es un origen muy antiguo en cuanto a lo que representa ese principio. A través de la filosofía presocrática, el principio del fuego orientado a Heráclito, que hablaba del movimiento, tiene un defensor esa visión de la imagen ígnea de los cielos, pues por ejemplo Plotino, ¿no? Que argumenta contra la quinta esencia o aristotélico, para postular que los cuerpos celestes están hechos de fuego. Esto en este principio hay que tener en cuenta pues que hasta cierto punto eso aúna más la visión o de alguna manera concilia más la visión del platonismo con el hermetismo, ¿de acuerdo? Que la visión del hermetismo con el neoplatonismo de Plotino, ¿no? Sería un poco complejo explicarlo, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que desde esta perspectiva que estoy tratando de acercar, la cuestión pues está asociada precisamente a ese principio de combustión o el principio relacionado pues con el fuego. Entonces, hay que decir que el origen de todos estos principios pues son principios que tienen que ver con la apocatastasis, ¿vale? Es decir, el mundo se reinstaura por conflagración o por cataclismo. Hay que darse, y eso suele darse por estos dos tipos, o sea, por conflagración o por cataclismo. Pero hay que poner esto en evidencia, que el intelecto que compone y divide describe hacia el mundo. El mundo es un movimiento urbicular de la naturaleza, es decir, el mundo es un orbe, concordante, universal, temporal, local, no deja nada en lo exterior. Desde esta visión, podríamos decir que es un orden dentro del cual todo está contenido y se ubica proporcionalmente en una quietud centrada en el interior.
sujetando con vínculos armoniosos las cualidades contrastantes de las cosas. El movimiento que se dice orbicular por la causa del giro regular del firmamento es concordante, y eso se dice por causa de la contraria y concordante revolución de los planetas. Hay que decir que es contraria porque los planetas giran en contra del firmamento. Es decir, el firmamento gira de este a oeste, mientras que los planetas giran de oeste a este. Y es concordante porque ruedan en el firmamento en su giro cotidiano y de allí surge el mecanismo del mundo, que es un mecanismo que se da a partir de ese principio divergente. Es decir, divergente, organizado, ordenado y armónico. El movimiento se llama universal porque es evidente que conviene al universo según todas las especies de movimiento. Y es temporal porque los 4 tiempos o estaciones del año que se equilibran mutuamente con las cosas temporales, lo hace en la concordia, ¿de acuerdo?, de los movimientos circulares, es decir, en la forma en que el movimiento que observamos de los signos o del firmamento a lo largo del día gira en el sentido contrario al movimiento que hacen los planetas, de acuerdo, junto con el Sol a lo largo del año. Entonces, eso genera la condición entre lo que es el movimiento de los cielos y en lo que es el movimiento que observamos en los signos cuando nos colocamos en el centro, en un punto quieto, ¿de acuerdo? Se dice local, que se entiende no por el lugar comprensivo o sustentativo, sino local por lo cuantitativo. Se denomina movimiento de la naturaleza porque opera naturalmente todo tipo de movimiento en la totalidad de las cosas. Repito, nada queda en el exterior, es decir, nada queda fuera del mundo, porque no hay lugar sino en el mundo. Y es en el mundo donde todo está contenido subsistiendo. El mundo se ubica proporcionalmente en una quietud centrada en el interior, porque como es el círculo al centro, así es el mundo temporal a la eternidad. Todo se vuelve alrededor de esta condición, que es la condición que ocupan las cosas en el centro. Una condición de vacuidad alrededor de la cual giran todos los elementos a partir de esa esfera superior, que es la esfera del motor inmóvil. También el movimiento de la naturaleza se dice que sujeta con vínculos armoniosos las cualidades contrastantes de las cosas. Porque hay que tener en cuenta que así como liga con vínculos y armonías las cualidades activas de los elementos y pasivas contrarias, de igual modo compagina con ellos todos los elementos contrastantes. Hay que decir que esta condición a través de la cual se habla de la cosmología de los elementos, que establece una diferencia en cuanto a cómo están constituidas las cosas por debajo del orbe sublunar respecto de cómo están constituidas fuera del orbe, pues tuvo un desarrollo muy importante y muy prolijo a lo largo de toda la historia, pues a partir del acto de dar explicación o de condensar todas las hipótesis que existían o todas las diferentes concepciones que existían acerca de la naturaleza en tiempos de Aristóteles. Sabemos que en el libro de la física, pues Aristóteles hace un compendio de todos los conocimientos anteriores y los sintetiza de acuerdo en su noción, en su teología primera y en su teología segunda. Y a partir de ese principio, pues determina pues, la doctrina de las causas, y sabemos que a lo largo de la física y otros tratados, pues se dedica a explicar la naturaleza de los diferentes elementos, y a partir de esa división en 4 elementos que aparece, por ejemplo, en Empédocles, de acuerdo, pues establece una física que va a tener un enorme éxito. Entonces, a lo largo del desarrollo de esa comprensión, ¿de acuerdo? La astrología desarrolló y ha seguido desarrollando, de acuerdo, una visión acerca de lo que son las relaciones naturales. Entonces, una de las visiones nos indica que hay 4 especies armónicas de movimiento de todos los cuerpos. Un movimiento que es un movimiento hacia el centro, por el cual se mueven los cuerpos pesados hacia el centro, es decir, hacia la Tierra. Y un movimiento desde el centro, es decir, desde la Tierra hacia el aire, que conviene a los cuerpos livianos. El movimiento en torno al centro reúne a los más livianos, es decir, a los astros, y el movimiento circular, es decir, perfecto, sobre el que solo el firmamento se mueve, porque en su movimiento no tiene ni velocidad ni retraso. Ese movimiento circular está siempre en un solo lugar. Y desde el momento en el que está formado por la razón de la mente divina, el movimiento es siempre uno, idéntico consigo mismo.
Con lo cual, tenemos tres tipos de movimiento. Un movimiento que se corresponde del centro hacia afuera, un movimiento que se corresponde de fuera hacia adentro y un movimiento que se da alrededor del centro. El movimiento que se da alrededor del centro es un movimiento que se corresponde con el hecho precisamente de que toda la naturaleza se repliega sobre sí mismo. Es decir, a partir del principio absorbente del vacío se genera un proceso de expansión. En ese proceso de expansión que se da en el seno de la sustancia, el principio divino que ingresa dentro de todo ese proceso hacia el centro, ¿de acuerdo?, genera un estímulo. Y ese estímulo genera diferentes niveles de vibración dentro de la sustancia. Esos diversos niveles de vibración marcan los diferentes niveles de la materia y, por lo tanto, la forma en que la materia se expresa a través básicamente de los cuatro elementos. El elemento con la vibración de acuerdo más densa, que es la tierra, luego el agua, luego el aire y luego el fuego. Hay, por lo tanto, una comprensión de que todo lo que está asociado al principio de lo sublunar está asociado precisamente a esos procesos, de cambio. Entonces, se dice que la cualidad del cielo, su causa, se entiende como la razón que dispone todo en una concorde alianza. Su condición, su aparato, es decir, sus funciones, ¿de acuerdo?, se operan a través de las estrellas. Y se comprueba que su forma es orbicular. Entre las formas, una es perfecta y otra es imperfecta. Lo conformado por la perfecta es perfecto y lo conformado por la imperfecta es imperfecto. Lo conformado de modo perfecto se entiende de dos modos. Pues es perfecto lo que carece de toda forma, lo que careciendo de toda forma, necesariamente carece el mismo también de principio y de fin. A su vez, hay otro perfecto, que aunque asume la forma perfecta, sin embargo, parece imperfecto en la conformación de su forma por las tres dimensiones, de las cuales parece constar todas las conformaciones imperfectas, como a partir de los elementos primeros. Por lo tanto, la forma orbicular pertenece a esta conformación. Quiere decirse que tenemos una forma estética de esa conformación de lo perfecto, que de alguna manera reverbera con la condición de lo que estábamos hablando respecto de los elementos en cuanto a cómo están configurados. Es como decía, por ejemplo, Masalá, el tratado sobre el orbe, cuando decía que el movimiento de los planetas en realidad no tenían movimiento, que el movimiento que nosotros observábamos en los planetas es expresión de la manera en que nosotros los percibimos a través del medio en el que estamos, es decir, a través de las cosas que nos suceden, es decir, a través del templado y a través del tiempo. Entonces puede decirse que esta conformación de la órbita, que puede notarse cierta perfección de la forma del círculo, porque el círculo se reconoce como una parte de la órbita, las dimensiones, digo, por su parte, longitud, latitud y altitud, son propias de las conformaciones imperfectas y se encuentran en todo lo imperfecto. Pero estas mismas dimensiones no se encuentran naturalmente en la órbita, puesto que también la órbita misma, en cuanto a la perfección de su forma, carece de principio, de medio y de fin. Y eso es precisamente lo que quería expresar el maestro cuando decía esas cosas. Por lo tanto, la forma orbicular es la forma del cielo y su conformación es el cielo mismo. Hay que tener en cuenta que el cielo es perfecto en cuanto a su forma y perfectísimo en cuanto a la esencia de su sustancia. Nada parece faltar para llegar a la cima de su perfección. Entonces, toda forma, toda materia, toda sustancia, todas las cualidades y todas las cantidades y todo lo demás que se dice que es verdadero, reside en cierta potencia de la divinidad. Esa potencia de la divinidad se divide en un principio activo y en un principio pasivo. Ese principio pasivo es el principio del vacío, y por lo tanto la capacidad de recibir. Y el principio activo se corresponde precisamente con la luz, se corresponde con la emanación de nous o de la conciencia divina. El cielo es un cuerpo simple y primero, en cuanto asume en primer lugar el efecto del alma mundana. Es decir, a partir de cómo reaccionan las cosas en el medio sublunar, es que nosotros descubrimos que el principio de la conciencia es simple y primero. Es decir, es a partir de la animación, y según indican muchos filósofos, aquello que se difunde por todo aquello animado que contiene una
continuidad ininterrumpida que va desde el orden de lo mental, de lo intelectual, de lo trascendente, al orden de lo inmanente. Y es en el orden de lo inmanente donde se realiza en el ámbito de la generación y de la corrupción un proceso paulatino de liberación de lo que es el potencial de la divinidad en contemplación consigo mismo. Ciertos filósofos dijeron que el cielo y las estrellas no serían cuerpos, sino espíritus que insuflan hacia abajo las cosas mundanas. Pero si se considera la definición de cuerpo, podemos notar, de acuerdo, que se manifestaría su error. Pues el cuerpo es algo aprendido por el sentido, es decir, es algo aprendido por los sentidos. Y como el cielo y las estrellas son discernidos por la visión corpórea, por lo tanto son cuerpos. Y los espíritus, en cambio, no se conciben sino por el intelecto del alma racional. Vemos aquí claramente una dualidad. Vemos la dualidad que existe entre el principio espiritual y el alma que contempla, el alma que recibe. Algunos filósofos decían que es lo mismo el firmamento que el cielo. Los astrónomos, sosteniendo casi la misma opinión que ellos, señalaban, sin embargo, una diferencia. El cielo es el espacio astronómico superior asignado por las diversas estrellas que envuelve todo en su ámbito circular y contiene en sí la totalidad de las obras de la naturaleza. El firmamento es el espacio inferior respecto al cielo, contiguo al cielo, extendido desde la luna hasta las estrellas fijas, iluminando los círculos de los planetas, y la convergencia circular y disímil es equilibrada y cohesionada en todo el mecanismo del mundo a partir de esos dos principios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ese orden, un orden de lo sublunar, que es el ámbito en el que se dan los procesos de generación y de corrupción, y tenemos también un orden que es un orden supralunar, en los que se producen pues el movimiento de lo que es la organización o la estructura, ¿de acuerdo?, de la mente de Dios, tal y como es suscitada en lo inmanente, a partir del estímulo de la luz que se filtra a través de las esferas. Entonces, todo eso se da a partir del criterio que luego describe los 12 signos y sus correspondientes naturalezas. Hay que tener en cuenta, se ha hablado, es una definición, el zodiaco, el círculo de los signos, se divide en 12 partes, como sabemos, que se llaman signos, y este círculo portador de los signos se llama así a partir de la idea de Zoidión. La idea de Zoidión, que representa en griego animal, porque es señalado con nombres de animales en virtud de la apariencia física. También se denomina zodiaco, es decir, custodio de la vida. Zodiacos pues, significa, como bien sabemos, la rueda de la vida, a partir de zoe y a partir de diacos, que significa círculo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estos 12 signos, pues 6 son septentrionales, desde el inicio de Aries hasta el final de Virgo, 6 meridionales, desde la línea equinoccial, desde el inicio de Libra hasta el final de Piscis, y tenemos pues signos que son perpendicularmente ascendentes, desde el inicio de Cáncer hasta el final de Sagitario, y lo que son oblicuamente ascendentes desde el inicio de Capricornio hasta el final de Géminis. Es decir, tenemos los de ascensión larga y tenemos los de ascensión corta. Una distribución que es una distribución que se corresponde a aquello que nosotros llamamos el templado. El orden del templado es aquel que determina, perdón, es aquel que establece el ámbito dentro del cual lo determinado en el ámbito de lo extralunar actúa sobre lo infralunar. Es, por decirlo de alguna manera, el ámbito del templado, aquel ámbito en el cual la ejecución de la luz o el efecto de la luz genera las diferentes manifestaciones de Maya, es decir, las diferentes manifestaciones de la realidad. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos en este orden, es decir, en el centro de todo este sistema, estamos sometidos al tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta el concepto de tiempo como vinculado a un proceso de transformación. Es decir, ¿dónde apreciamos el tiempo? Desde este punto de vista, apreciamos el tiempo en la transformación de las cosas. Es decir, desde este punto de vista, y observando que la realidad es aquello que observamos a través de los sentidos,
Y teniendo en cuenta que lo que ocurre más allá del orbe sublunar, que es lo real, es una condición a la que no podemos acceder a través de los sentidos, sino que los sentidos muestran lo que las cosas son, pero en apariencia, ¿de acuerdo? En ese proceso de transformación, el tiempo aparece o el tiempo se nos muestra a partir de los procesos de muerte y de los procesos de transformación, es decir, a partir de las cosas que ocurren por debajo del orbe lunar. Es, por decirlo de alguna manera, que la distribución de los diferentes signos se corresponden con la naturaleza de las diferentes etapas del año, que como hemos visto se corresponden con el movimiento del Sol alrededor de la Tierra desde esta perspectiva, que es una perspectiva geocéntrica, y del movimiento del firmamento en sentido contrario de este a oeste, que es el movimiento de la última esfera. Entonces, por lo tanto, las cualidades que se siguen a las cualidades de las estaciones obedecen precisamente a la condición de los signos. Los signos, tenemos signos solsticiales, Cáncer y Capricornio, que se llaman trópicos, que giran porque el Sol hace un giro en ellos, tanto se aleja de nosotros pasando por Cáncer o se acerca de nosotros regresando por Capricornio. Tenemos los equinocciales, Aries y Libra, que se llaman Ismeria, los llamaban así los antiguos, porque cuando el Sol pasa por ellos los días y las noches son iguales. Y también decimos que el equinoccio es en todas partes al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que decían algunos. Todo esto que se corresponde con el orbe sublunar, pues es por donde se mueven los planetas. Es decir, la arquitectura de lo que hay en el ámbito de lo extralunar influye en el ámbito de lo infralunar. Tenemos, por lo tanto, a partir del movimiento del Sol y a partir del movimiento del firmamento, ese movimiento que es en dos sentidos contrarios, tenemos el establecimiento de las entradas correspondientes a las diferentes estaciones y tenemos los ciclos de las estaciones de los que sabemos ya mucho, ¿no? Entonces los signos tienen dos tipos de salidas y de ocaso. El cósmico o mundano, siempre salen y se ponen con el mundo, y el heliaco, cuando al demorarse el Sol, por ellos salen y se ponen. Entonces, todos los planetas se trasladan a través de los signos, no porque estén en ellos, sino porque se trasladan por debajo de ellos. Hay que entender, de acuerdo, que todo este sistema está formado según 10 esferas, ¿no? Entonces, todo esto determina un principio que es el mecanismo del mundo. El mecanismo del mundo es el movimiento concordante y moderado de los movimientos contrarios del firmamento y de los planetas. Es decir, ese movimiento que se da diferente en dos sentidos distintos entre lo que es el orbe, ¿de acuerdo? El gran orbe y el movimiento de los planetas. Este mecanismo del mundo libera al mundo y a todas las cosas mundanas. Y eso lo hace a través y los equilibra mediante la cualidad, los forma bien y los forma mediante la cantidad. Entonces, los planetas tienen dos movimientos contrarios. Uno diario y accidental junto con el firmamento y otro anual y natural contra el firmamento. Sin embargo, podemos comprobar que una y otra de sus revoluciones, aunque diversas en la extensión de los años, son muy útiles y necesarias porque la totalidad de las cosas y cada una de ellas están sustentadas en su estado natural por el funcionamiento de este movimiento doble, al tiempo que todo espíritu vital es reanimado por la subsistencia y las cualidades naturales de las estaciones y de sus fenómenos se equilibran conjuntamente. Es decir, hay que entender que todo lo que se produce en el orden de la mente universal, que se da a través de la acción de los diferentes planetas, tiene una repercusión en el orden de lo natural. Es decir, tenemos un ámbito de determinación que se corresponde con el movimiento de los planetas y tenemos un ámbito que se corresponde con la necesidad que está orientada al posicionamiento, a la posición, de acuerdo, que ocupan los signos en su movimiento a lo largo del día en relación a los ejes. Puesto que el Sol es de naturaleza ígnea, y algunos se lo han preguntado, y por naturaleza tiende hacia lo alto,
¿Por qué emite rayos y calor hacia abajo? Algunos dicen, así como en cualquier hombre no falta ninguno de los 4 humores, y sin embargo decimos colérico aquel en el cual la cólera excede a los otros humores, similarmente también la esfera solar, compactada a partir de todos los elementos en virtud de lo que trae de agua y de tierra, desciende hacia lo similar, es decir, hacia el agua y hacia la tierra. Quiere decirse que la acción del principio solar es espermática, es una acción que actúa a través de lo receptivo del medio lunar y del ámbito de los elementos. Lo que pasa es que se relaciona más al fuego y por ello se mantiene hacia arriba y en movimiento continuo en el firmamento. Y todos los cuerpos celestes se mueven en el firmamento con movimiento continuo. Si bien es un movimiento que se corresponde al principio que nosotros asociamos desde la posición que ocupamos al fuego, sin embargo, algunos de aquellos en sus cualidades se inflaman más y otros menos. Por lo tanto, como el frío domina el calor en Saturno, se lo denomina frío y seco. Y también el resto de los planetas se denomina adecuadamente no por todas las cualidades que están en ellos, sino por aquellas que dominan en ellos, como cuando se dice que Marte es cálido y seco, porque el calor domina más en él. Aquí tenemos pues que los planetas circulan en el firmamento con recorridos errantes. Se dicen errantes en relación a la revolución regular del firmamento, porque por la medida diversa del círculo, los recorridos de algunos de ellos se completan ya más rápidamente o ya más lentamente, en ciclos que, como sabemos, son ciclos distintos. Esto está organizado, por lo tanto, como si se tratara, de acuerdo, de un enorme reloj. Es decir, como si se correspondiera con un ingenio. Hay que tener en cuenta que es a partir de la reverberación del principio divino en el principio generativo, es decir, la inferencia de lo que es la acción del principio divino sobre el principio de cambio que se da en el seno de este templado, que se generan los procesos de transformación, y es aquí donde se da precisamente la liberación en lo inmanente de lo que es trascendente. Entonces, esta visión es una visión, de acuerdo, que opera o que está inmanente en la percepción de un paradigma, que es tanto de los griegos como de los latinos y también de los caldeos, que estaban acostumbrados a indagar lo verdadero de modo más divino y que decían que el cielo y los astros no están constituidos por elementos, sino por una singular cualidad que no es ni cálida ni fría, ni húmeda ni seca, sino que está imbuida de una ley divina por retornos continuos y regularmente circulares, siempre a un mismo punto, y que nosotros interpretamos desde nuestra posición, a partir de la forma en que se manifiesta a través de los procesos vitales. Entonces, esta cualidad se llama el movimiento que lo mueve todo, por lo cual el calor se genera no como ígneo ni como encendido, sino como inextinguible y combustible universal de la vida. Albert, disculpa, te ¿Sí? quedan 5 minutos. Ajá, muy bien. Entonces, este orden universal y esta condición a través de la cual quedan manifestada pues, esta doble visión, influyó, ¿de acuerdo? Y ahí es donde quisiera explicarlo de manera sucinta. ¿De dónde surgió? Es decir, ¿de dónde surgió toda esa intuición acerca de cómo está configurado el universo? Cuando yo estaba estudiando filosofía, daba la sensación como que todo eso había sido un mecanismo puramente especulativo. Como que en realidad, pues a partir de la observación empírica de las cosas, pues desde el ámbito del mitos al ámbito del logos, paulatinamente había ido despertándose la inteligencia humana y comprendiendo el universo. Hasta que yo no me di cuenta, con el paso del tiempo, que había técnicas, es decir, que había una forma a través de la cual se podía comprender eso a través de la observación de los ciclos astrales, pues no me di cuenta de que en realidad lo empírico y lo racional fueron juntos en ese proceso, es decir, en un proceso de liberación de la mente humana por tratar de comprender su vocación hacia lo divino.
Y por lo tanto, detrás de eso está la razón por la cual, de acuerdo, pues yo seguí investigando durante muchos años, o seguí estudiando durante muchos años todas estas cuestiones, pues tanto de la filosofía como de la cosmología, tanto de la física como del pensamiento eh, especulativo, y cómo fui tratando de llegar pues, hasta la comprensión de esos principios, y cómo acabé con el paso del tiempo por convertirme en astrólogo y en tratar, de acuerdo, de seguir por ese proceso, comprendiendo pues en profundidad lo que representan esos ciclos, básicamente por la fascinación que ejercieron, por la fascinación que ejercieron en mí. Entonces, bueno, pues esto era parte de lo que quería comentar, que me ha quedado también algunas cosas todavía por decir, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que puede ser suficiente. Muchas gracias, Albert. Por el momento no tengo ninguna pregunta. Si hay alguien allá afuera de los participantes que desean hacer alguna pregunta, en confianza la pueden plasmar. En tanto, Albert, no sé si quieres decir algo más al respecto. Quiero dejarles saber a las personas de que Albert va a estar con nosotros nuevamente más tarde en la mesa redonda. Por el momento no tengo preguntas entrando, Albert. No sé si quieras decir algo más respecto a tu ponencia. Bueno, en realidad es una ponencia que se centra pues, en una visión, que es una visión que es la que se corresponde, creo yo, pues a partir de mi sensibilidad con la visión filosófica y con la visión metafísica de la astrología tradicional, ¿de acuerdo? Y me ha parecido oportuno o bueno, ¿de acuerdo? Pues transmitirla y verla pues desde este punto de vista, dado que es pues un asunto, ¿de acuerdo? Sobre el que hablamos mucho en nuestras clases, y en sí pues es una de las cosas que conviene pues de alguna manera revitalizar. Pero bueno, por mi parte pues, no hay mucho más que decir. Si no tenéis preguntas. Tengo una pregunta que dice, Mónica pregunta, filósofos presocráticos que recomiende. Bueno, en realidad cuando nosotros empezamos por leer la física, pues Aristóteles nos da una explicación acerca de los principios, pues desde Tales de Mileto pues, hasta Leucipo y Demócrito, ¿no? Es decir, son los grandes, son los que se llamaron filósofos físicos, ¿de acuerdo? Y tenemos pues textos extraordinarios. Han corrido mejor suerte muchos de los astrólogos antiguos porque han sido editados muchísimo, ¿no? Y pues, tenemos, por ejemplo, el Kirke-Raven, por ejemplo, que es un texto, o el libro de Scofield, por ejemplo, de acuerdo, que son libros en donde tenemos pues un compendio de lo que son pues todos los escritos que nos llegaron de los presocráticos, ¿no? Existe mucha bibliografía acerca de los presocráticos, pero es muy interesante estudiarlos a partir de la articulación que hace Aristóteles, de acuerdo en el tratado, sobre todo al principio del Tratado de la Física. Y también pues es muy interesante pues leer textos como sobre de la generación o de la corrupción, o el Tratado del Ánima, de acuerdo, de Aristóteles, o los meteorológicos, por ejemplo, donde trata cuestiones de física que son claramente deudoras de las aportaciones de los filósofos presocráticos anteriores. Tengo una muy interesante, es bastante larga, Albert, así que presta atención, por favor. Ali Aben Rahel, en el libro Cumplido, libro 1, capítulo 2, habla de la concordancia de los términos o de los confines de cada signo con los 4 elementos. Un término para cada elemento y el quinto una mezcla de todos que asigna a Mercurio. De manera que en lugar de aludir al regente del término, se refiere, me imagino que se está refiriendo a Ben Rahel, a términos de fuego o términos térreos o de tierra, ¿verdad? Que afectan a su vez a las cualidades elementales de los planetas situados en ellos. La pregunta es, si se conocen otras referencias en astrología tradicional,
sobre esta conexión entre término elemento y sus posibles aplicaciones. A ver, eso lo hemos comentado en bastantes ocasiones. Hay que tener en cuenta que la cualidad asociada a los planetas es una cualidad asociada por el efecto de la luz reflejada por el Sol en ellos a través del templado, es decir, a través básicamente del cuerpo lunar, a través de la sustancia lunar. Es cierto, Ali Ben Rangel en el libro Cumplido, de acuerdo, establece que cada uno de los términos en cada uno de los signos está asociado a cada uno de los 5 elementos y hay un quinto, a cada uno de los 4 elementos y hay un quinto que está asociado a la quinta esencia. ¿De acuerdo? ¿Existen resonancias con eso? Pues no lo sé. De hecho, el punto que yo tengo de referencia precisamente es el texto de Ali Ben Rangel, Cumplido. Hay que decir que a los planetas, lo mismo que a los signos, también se les asocian cualidades primarias, ¿de acuerdo? Y que en esas cualidades primarias, pues a partir de la acción activa y de la acción pasiva, es decir, del calor, del sol y de la humedad asociada a la luna, ¿de acuerdo? Pues tenemos en su interacción pues Júpiter, que es cálido y húmedo por participar precisamente ese principio activo y recibir en sí el principio pasivo. Y tenemos también pues, la negación de ambos principios, de acuerdo, que es la frialdad y la sequedad. Lo que indica, por ejemplo, Ben Ezra es que cuando nosotros estamos hablando de las cualidades de los planetas, no estamos hablando de cualidades que tengan los planetas por sí mismos, sino que son cualidades que obedecen a la susceptibilidad, ¿de acuerdo?, del medio por el cual tienen que difundir su luz. Es decir, digamos que las cualidades de los planetas se corresponden con la excitación, ¿de acuerdo?, que la luz que reflejan genera pues, en el templado. Copiado. Tengo otra de Jaime que dice, desde su percepción, ¿cuál ha sido el aporte más notable de Jámblico a la astrología? Para aquellos que no sepan, Jámblico era un filósofo neoplatónico. Adelante. Bueno, Jámblico es un astrólogo, es un filósofo en realidad. Pertenece al círculo neoplatónico, es de la escuela de Plotino, ¿de acuerdo? Y su reflexión está muy centrada en temas que tienen que ver precisamente con lo que Plotino, ¿de acuerdo?, describe en las Eneadas. Bueno, Jámblico, ¿de acuerdo?, pues sería bastante prolijo explicar todo lo que por otra parte, por ejemplo, en Logos Astrológico, cuando estábamos hablando acerca del Daimón, desarrollamos acerca de su pensamiento. Tener en cuenta pues, que forman parte de un momento en el cual pues, se estaba desarrollando, ¿de acuerdo?, el principio de la astrología helenística, o mejor dicho, es un momento, de acuerdo, en el que la astrología helenística estaba en un proceso, de acuerdo, pues ya de afirmamiento, ¿no?, de afirmación. Claro. Tengo otra pregunta, algo general, pero interesante. ¿Hay diferencia entre la visión platónica y aristotélica de la astrología? Vamos a ver, existe la idea de que Platón y Aristóteles eran adversarios. Y lo cierto es que Aristóteles fue un platónico. Lo que pasa es que fue un platónico que trató de integrar lo que Platón estaba mostrando a través de una visión naturalista causalista. Es decir, su visión es una visión que trata, por decirlo de alguna manera, aterrizar lo que Platón expresa. Aristóteles no tiene una vis tan mística centrada en cuestiones pues como por ejemplo aparece en el Timeo de Platón, de acuerdo, o en los mitos, por ejemplo, cuando habla de cuestiones relativas de acuerdo a la metafísica, de acuerdo a la metafísica del alma y su relación con lo astral, de acuerdo. Pero no, yo no veo
no veo una contradicción, yo veo más bien continuidad. Yo veo por parte de Aristóteles la necesidad de dar cuerpo a lo que muchas veces Platón trata de expresar pues, a través de su visión, pues una visión más mística, ¿de acuerdo? Veo. Tengo otra que dice, ¿cuál es su opinión sobre Oscar Adler en el libro de la astrología como ciencia oculta? Bueno, Oscar Adler es un personaje que pertenece a un círculo iniciático. Oscar Adler fue pues, alguien que trató de reintegrar a partir de preceptos que ya estaban en aquel momento pues, bastante filtrados por el paso de los siglos, y trató de hacer de la astrología, sin rehabilitarla totalmente, porque a lo mejor pues, carecía de todos los elementos para poder asimilarla, pues darle una visión trascendentalista, ¿de acuerdo? Excelente. Tengo otra relación al Vedanta, cuestiones del Sanatana Dharma. Dice, ¿crees que desde el Advaita Vedanta y o el Shivaísmo, que son manifestaciones del Sanatana Dharma hindú, de Cachemira o Kashmir, se pueda sostener o reafirmar esta visión que tan hábilmente has expuesto? Cuando expones ese vacío y la mente divina lograbas ese vacío y la mente divina lograba sentir que sí es bastante posible y compatible. Existe un principio de resonancia perenne, cuanto a muchos de los principios que operan en esta cosmovisión. Es decir, existe un principio fundamental a través del cual pues, entendemos la naturaleza de la sustancia como la característica del vacío, la capacidad de contracción, la capacidad de liberación que tiene pues, a través de los procesos de atención plena. Hay que decir que sí, pues probablemente hay una resonancia importante. Es algo pues que está por explicar, o sobre lo que nos deberíamos explayar definiendo las bases de lo que es el Advaita, ¿no? Que es por otra parte pues una sensibilidad filosófica, ¿de acuerdo? Porque para mí es una sensibilidad filosófica que aúna pues muchas influencias. Claro. Entonces tendríamos que hacer un análisis, pues un desarrollo que a lo mejor no daría no para una ponencia, sino para 4. Ok, tengo otra que dice, y es un poco larga, si la astrología funciona según las leyes que se decantan en la esfera sublimar, o sublimar, exacto, Sublunar. sublunar, correcto. Y Aristóteles se refería literalmente en el espacio-materia bajo la pregunta de la luna alrededor de la Tierra. ¿Significa que cuando se pueden comunicar otros planetas se necesitarán nuevas reglas para la astrología? A ver, eh, hay una Tenga en mente que indicación, tenemos 3 minutos. hay una indicación muy clara respecto de lo que es y sobre lo que existe, pues prácticamente un tácito acuerdo por parte de todos los astrólogos, ¿no? O sea, todo lo que se difunde, es decir, en el medio sublunar, se da a través de la esfera de la luna. Es decir, es la susceptibilidad de la luna al efecto de la luz, tanto emitida directamente por el Sol como rebotada por los planetas, en términos de frecuencia y de vibración a través de su sustancia, lo que genera manifestación en el orbe sublunar de los efectos de los movimientos de los planetas. Es decir, hay que tener en cuenta, por lo tanto, que es la sensibilidad de la Luna la que determina la aparición de las cosas, porque estamos hechos a partir de la sustancia de la Luna, pues aquello Claro. tal y como se considera. Entonces, evidentemente, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los planetas transpersonales, pues hay que ver hasta qué punto pues, los planetas transpersonales, pues su efecto a partir de la enorme distancia que nos separa de ellos, pues son susceptibles de provocar efectos a través de la luz, de acuerdo sobre lo que es este medio, porque como sabemos, pues la astrología es la ciencia de la luz, y por lo tanto donde no hay ese efecto, pues no es que tenemos dificultades para establecer o rastrear
las cadenas causales que determinan la aparición de las cosas. Ya. Y la última Entonces, pregunta. ¿habrá otras reglas? Si habrá otras reglas, es lo mismo, por ejemplo, el paso del paradigma newtoniano al paradigma einsteiniano. ¿Cambiaron las reglas de Newton? Claro, No. claro. O sea, las reglas de Newton fueron integradas dentro de un sistema teóricamente o presumiblemente o presuntamente de acuerdo más omnicomprensible. Ya. Y la última pregunta, según lo expuesto, ¿cuál crees que es el paradigma de astrología que debiese primar o hacia dónde debiese apuntar el contemporáneo? A ver, yo no creo que deba haber ningún paradigma que deba primar en el ámbito de la astrología. Yo creo que lo que debe hacer la astrología es volver a la primera condición a través de la cual la pregunta se vuelve fundamental. Es decir, en ese sentido yo recupero las palabras de Heidegger, que dice que no es tan importante recuperar lo que dijeron los antiguos, ¿de acuerdo? Como ponernos en el lugar de los antiguos para preguntarnos sobre lo que vemos, sobre lo que sentimos, sobre lo que percibimos. Y por lo tanto debemos depurar nuestra visión, pues, y salvar hasta cierto punto, pues debemos recuperar la mirada primordial. Ese es el factor fundamental. Y yo creo que en esas circunstancias primará la condición en la cual el saber perenne opera a través de la transmisión. Es decir, veremos lo que los que nos antecedieron tienen que decirnos, que probablemente la visión que tenemos acerca de lo que nos dijeron, pues tampoco es una visión tan profunda. Quiere decirse que seguramente, rompiendo con nuestros estereotipos respecto de lo que dijeron, podremos encontrar pues, un significado más profundo. Pero el significado profundo está en la esencia de cada uno de nosotros, ¿no? Súper. Lo que estábamos comentando antes. Muchísimas gracias, Albert. Vamos a movernos rápidamente a la próxima ponencia. Para aquellos que quieran contactar a Albert, recuerden, busquen Logos Astrológicos en las redes sociales, en Internet, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y recuerden que Albert va a estar al final en la mesa redonda. Muchísimas gracias, Albert. Gracias a ti. Hasta Excelente. luego. Saludos. Súper. Pues...